Hola a todos y gracias por la asistencia a esta presentación sobre un modelo Hank canónico. La idea es que desde 2015 a 2025 la literatura de la macroeconomía de agentes heterogéneos nuevos keynesianos se ha desarrollado mucho, desde el trabajo seminal de hoy, Ricardo Reis, pasando por los trabajos de Verónica Guerrieri y Lorenzoni, de Ivan Wermin. La literatura ha ido creciendo mucho. Y en 2025 se plantean uno de sus economistas principales que trabajan estos modelos, Adriano Clerc, Matthew Rognley y Ludwig Straub, se plantean hacer un modelo canónico para un Hank model canónico que sirva como core model, como modelo esencial, a partir del cual se puede ir ampliando y analizando otras cuestiones. Entonces se separan de los modelos Hank más primeros que se hicieron y plantean un modelo Hank que lo ponen sobre la mesa, el que podría ser un modelo canónico. Los bloques del modelo tienen los bloques de construcción, pues donde están los hogares, que en este caso van a ser hogares o familias heterogéneas, y esa es la parte de agentes heterogéneos. Y luego van a estar las empresas, que va a haber algún tipo de rigidez nominal y se suma la parte de nuevo keynesianismo. Va a haber un gobierno con su restricción presupuestaria, va a haber una autoridad monetaria que fija un tipo de interés y va a haber un fondo de inversión donde van los ahorros de las familias. Vamos a ir viendo la estructura del modelo en cada uno de los bloques. Entonces, el bloque de las familias, va a haber la economía va a estar poblado por un continuo de familias, y el caso es que estas familias en este modelo son heterogéneas. Heterogéneas en el sentido que van a tener que enfrentarse a algún tipo de shocks de productividad idiosincráticos, es decir, algún tipo de shock en sus ingresos, y además este shock no va a ser asegurable. Estamos ya en un mundo de mercados incompletos. Estos shocks de productividad idiosincráticos, para imaginárnoslo, es que una familia un año puede perder el empleo y pasar al desempleo, o puede promocionar dentro de la empresa, o pueda cambiar de un trabajo de una empresa a otra, y eso supone cambios en sus ingresos. Este tipo de shocks son los que se pueden producir en los ingresos de las familias. Y al no ser asegurables, lo que tienen las familias, lo que intentan es autoasegurarse. Y en ese autoasegurarse, pues ahorran en un fondo de inversión, y esos ahorros pues los tienen preparados como un colchón de seguridad, como un buffer stock para pues si vienen shocks de productividad negativos, para los días de lluvia y frío. Y de esa forma, si vienen días malos, pueden utilizar esos ahorros, ir disminuyéndolos y así suavizar el consumo. Esa es la forma que tienen las familias de autoasegurarse en este mundo de mercados incompletos. Entonces, las familias van a elegir el consumo y van a elegir el ahorro, van a elegir consumo y ahorro. El problema de una familia básica es maximizar el flujo de utilidad esperado y descontado en el tiempo. Por un lado, los flujos de utilidad vienen por el consumo, que es suma utilidad, y se resta pues la desutilidad del trabajo. Esto es lo que cada familia va a intentar maximizar de cero a infinito, pero sujeto a una restricción presupuestaria importante. La restricción presupuestaria, en el lado izquierdo tenemos lo que las familias ahorran, es AIT, cada familia va a ahorrar, y lo que pueden gastar en consumo es CIT. Y eso va a ser igual. En el lado derecho tenemos de dónde salen los ingresos de estas familias. Tienen, por un lado, ingresos de sus intereses, que viene del interés que luego veremos que va a haber en esta economía por los ahorros que tienen
en el año anterior en su fondo de inversión. Esos son sus ingresos de intereses, más los ingresos de trabajo, que son el salario por las horas de trabajo, NIT, y multiplicado por un EIT. Y ese EIT es la fuente de heterogeneidad del modelo, eso es lo que captura y recoge esos shocks de ingresos, esos riesgos en los ingresos a los que se ven sometidas las familias. Y esos son sus ingresos laborales. Como las familias pagan impuestos, pues pagan un impuesto proporcional TAO, y le quedan sus ingresos después de impuestos. Esta es la restricción presupuestaria a la que se enfrentan las familias, y luego tiene una restricción del crédito. Ese AIT, esos ahorros, van a ser mayores o iguales a una A con la barra inferior, que es el límite, y como es un modelo sencillo, que parten de los supuestos más simples posibles, pues ponen ese límite en 0. Es decir, que la familia no se puede endeudar en estos fondos de inversión. Este será el problema al que se enfrenta la familia. Vemos que las familias no están eligiendo las horas de trabajo. Las horas de trabajo para ellas son exógenas, porque lo que plantea el modelo es que esas horas de trabajo, ese NIT, lo elijan, esté fijado por los sindicatos. Y de esta forma lo que consiguen es mantener la estructura básica del modelo de mercados incompletos básico de Ayagari, de Huguet, de Krasel Smith, y dejar fuera la elección del trabajo y las horas de trabajo, que, como digo, lo harán los sindicatos. Luego veremos cómo en el bloque de las empresas. Teniendo en cuenta estas elecciones óptimas de las familias, el modelo lo que consigue es ser muy coherente y consistente con las propensiones marginales al consumo más altas que en los modelos de agentes representativos, lo que es muy importante para ellos, porque se toman esta microevidencia muy en serio, y los modelos macroeconómicos tienen que ser consistentes con esta microevidencia. Y también es consistente con lo que dicen los datos de la distribución de la renta y los ingresos, las medidas de la desigualdad, lo que también es importante, porque estos modelos de agentes heterogéneos les importaba justamente hacer una explicación de la evolución de la desigualdad y de los posibles movimientos de ascenso o descenso social. Esto en cuanto a las familias que van a ser heterogéneas y se alejan del supuesto, por lo tanto, de los agentes representativos. En cuanto a las empresas pues van a tener una función de producción lineal muy estándar. La producción de la economía, Y mayúscula T, es igual a NT, siendo ese NT la oferta de trabajo del conjunto de las familias. Es decir, que el trabajo se convierte en bienes de consumo. Lo que va a tener aquí es que ese trabajo NIT va a ser igual a N mayúscula T para todos los trabajadores. Aquí se hace la vida sencilla en una economía de agentes heterogéneos. Cuando hay más trabajo, cuando aumenta la demanda de trabajo, las empresas, hay que ver a quién va a ir ese trabajo. Luego habría que dar especificaciones de hacia qué agentes va ese trabajo. Eso se plantea en modelos más complicados. Eso puede ser justamente una de las extensiones de este modelo, pero queriendo ser un modelo canónico y core, pues lo que eligen es que el NIT, la oferta de trabajo de las familias, sea siempre igual y suba o baje en tándem. Aquí la rigidez viene por parte de los salarios, sticky wages, y en cambio los precios dejan que puedan ser flexibles. ¿Por qué esta elección?
Pues lo que pasa es que cuando se elegía precios rígidos y salarios flexibles, lo que ocurría en los modelos keynesianos es que cuando llegaba un boom, las empresas demandaban más trabajo, el salario tenía que subir, los salarios subían mucho, pero los precios se mantenían más o menos iguales porque estaban rígidos. Y entonces los markups, los beneficios se contraían, los beneficios eran contracíclicos. En los modelos no keynesianos de agentes representativos no pasa nada porque los mismos agentes reciben esos beneficios y reciben los salarios. Como los salarios subían tanto, pues eso lo compensaba y no había problema. Los ingresos subían en un boom. Pero en los modelos de agentes heterogéneos, las familias que reciben los salarios y que reciben los beneficios no tienen por qué coincidir y ser las mismas. Y entonces, si se mantiene con este fenómeno de beneficios contraciclos, pues empezaban a pasar cosas raras en la redistribución de la renta. Para evitarse estos problemas y cerrarlos, eligen la modelización contraria. Lo que van a ser fijos son los rigidez va a venir por parte de los salarios y los precios van a ser flexibles. Los precios van a ser flexibles de forma que el precio va a tener un markup sobre el coste marginal. El markup lo llamamos mu y el coste marginal son los salarios. Luego el precio es mu por el salario nominal y el salario real pues se puede interpretar como 1 dividido entre mu. Con esta situación, lo que tenemos, se puede llegar, viendo las condiciones de maximización de beneficios de las empresas, a una curva de Phillips de salarios. La curva de Phillips de salarios, como se produce la inflación de salarios, pues lo importante es todo ese paréntesis que multiplica kappa. Lo que está pasando es que cuando se produce inflación de salarios, cuando la desutilidad por trabajar una hora más, trabajar da desutilidad, da dolor de espalda, pues cuando trabajar por esa hora extra, la desutilidad es mayor que los beneficios de trabajar. Los beneficios de trabajar, que te da un salario y te permite consumir. En este caso, el salario sube. El salario sube, hay inflación de salarios y eso lleva a inflación de precios. Otra forma de verlo es que cuando la desutilidad, cuando la gente ya trabaja muchas horas y la desutilidad por lo tanto es muy alta, da mucho dolor de espalda, para hacerles trabajar una hora más, pues los sindicatos tienen que salir a negociar con las empresas y tienen que negociar salarios más altos y pueden permitirse negociar salarios más altos y por aquí llega la subida de los salarios y la inflación de salarios. Porque una característica del modelo es que quienes van a negociar los salarios, quienes van a poner los salarios van a ser los sindicatos. Aquí siguen un artículo y un modelo de Herzeg, Henderson y Levin del año 2000, donde son los sindicatos que salen a negociar los salarios de los trabajadores según sea la demanda de trabajo y la capacidad de presión que tengan. Y esos son los salarios que negocian intentando maximizar la utilidad y el consumo de los trabajadores que representa el sindicato. Esto queda así la parte de las empresas de la economía, con ese supuesto muy importante que cambia respecto a otros modelos Hank y los modelos keynesianos tradicionales de las rigidez nominales vienen por el lado de los salarios y además los salarios son fijados por los sindicatos. La economía va a tener un gobierno. El gobierno hemos visto que fija un impuesto sobre los ingresos laborales, gasta, GT, hay gasto público, y emite una deuda pública PT.
esa deuda pública que pueden comprar los hogares con sus ahorros para protegerse de los shocks idiosincráticos. Esa deuda pública libre de riesgo la emite el gobierno. Y juntamos todo esto, el gobierno se ve sometido a su restricción presupuestaria. Por un lado, gasta GT, gasta en los impuestos que tiene que pagar la deuda pública del año anterior, y todo eso lo paga con impuestos. Estamos los impuestos, que es el impuesto TAU por lo que trabajan todos los trabajadores. Y si con eso no es bastante, pues necesita pedir emitir más deuda pública. Y esa deuda pública BT está a la izquierda de la restricción presupuestaria. Por lo tanto, una restricción presupuestaria gubernamental estándar. Por otro lado, está el fondo de inversión. Ese fondo de inversión que es el que recoge los ahorros, los AIT de las familias, y los va a invertir en dos cosas. Por un lado, en bonos del gobierno, libres de riesgo, y el otro lado en acciones de las empresas. Estamos en un modelo con empresas que producen en condiciones de competencia competitiva, luego tienen beneficios, y esos beneficios pues van a terminar en las manos de alguien. Entonces, ¿cómo hay que imaginar esto? Pues que hay un árbol de acciones, y las familias invierten a través de esos fondos de inversión en ese árbol de acciones, y esas acciones dan unos frutos, y ese fruto son los dividendos y posibles subidas incluso del precio de las acciones. Eso forma parte del fondo de inversión, y la otra parte del fondo de inversión son los bonos libres de riesgo del gobierno. De forma que, dada la condición que vacía los mercados, el conjunto de ahorro de las familias AIT va a ser igual a mayúscula, que es el ahorro de todas las familias, y se reparte tiene dos partes. Una, lo que invierten en deuda del gobierno, en BT, y otra parte en las acciones, que se lo vamos a llamar PT, normalizando a 1 la masa de acciones que haya en esa economía. Y de este fondo de inversión, que puede mover las inversiones entre acciones y bonos por una condición de no arbitraje, pues obtenemos un tipo de interés del fondo de inversión RT, que es la tasa de retorno de los ahorros en la economía. Y ese tipo de interés es el que entra en la restricción presupuestaria del gobierno, y es el que entra en las restricciones presupuestarias de cada familia. Por último, hay una autoridad monetaria. La autoridad monetaria fija un tipo de interés, y el tipo de interés nominal que fija va a ser pues igual a un tipo de interés de estado estacionario, más se tiene en cuenta, aparece en la ecuación la inflación esperada, pero se multiplica por phi, y ese phi en el modelo más sencillo lo llevan a 1, con lo cual el tipo de interés real al final de la economía va a ser el tipo de interés de estado estacionario más ese epsilon, que es la política monetaria, la innovación en política monetaria. Y que por el lado de la política monetaria empiezan con las cosas muy simples, luego ya se puede añadir una regla de Taylor y complicar las cosas. Las condiciones que vacían los mercados, pues en el mercado de los activos ya lo hemos visto, el conjunto de ahorros de las familias, la integral de AIT va a ser igual al ahorro total de la economía, A mayúscula, y en el mercado de bienes, pues el conjunto del consumo de todas las familias, la integral del consumo de todas las familias, el consumo agregado más el gasto del Estado, GT, pues será igual a YT, es decir, el output agregado de la economía. Y de esta forma pues cierran el modelo. Esta sería una presentación de este modelo canónico, que lo importante es que va a ser consistente, y para ello es importante que sea consistente con la microevidencia de las propensiones marginales al consumo, con las propensiones marginales a los ingresos, y con la
con la distribución de la renta y la riqueza. En el siguiente punto vamos a ver, el contexto en el que nacen estos modelos Hang y en el que se presenta este modelo canónico, pues tiene que ver con desarrollos que estaba viendo en la última década en la política monetaria y en la política fiscal. Y es lo que motiva la investigación en estos modelos. En el lado de la política, por el lado de la política fiscal, en la política fiscal había habido pues un reparto de funciones y era la política monetaria la que se cargaba de las funciones, de hacer el trabajo de función de estabilización, de cambiar los tipos de interés y para llevar la economía a su output potencial. Y la política fiscal pues se relegaba a otras funciones pues, de distribución en algunos casos o de mantener la sostenibilidad de la deuda. Con la llegada del problema del Zero Lower Bound primero a Japón en los años 90 y luego ya se generaliza en economías avanzadas, pues se ve que la política monetaria se queda con las manos atadas, el tipo de interés ya no lo puede bajar a más allá de cero y no consigue estabilizar la economía, se vuelve más inefectiva y es la política fiscal que se ve que tiene un papel más importante para ayudar en esa función de estabilización. Y en la política fiscal destacan las políticas de transferencias. Las políticas de transferencias cada vez son más utilizadas. Y los dos últimos ejemplos, pues en la recesión del COVID, todos los paquetes de estímulo de la economía a través de transferencias y de cheques que se mandaban a las familias, o de cheques que se mandaban a familias para cubrir el tiempo que no podían trabajar. Y luego en la crisis energética, ya en Europa, con la subida del precio de la energía después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues también se mandan, hay una política de transferencias en distintos países, pero que se lleva a cabo. Es decir, se va teniendo más en cuenta la importancia de esta política fiscal para estabilizar la economía y se van sacando lecciones. Una de las lecciones en artículos de Auclerc, Romney y Straub es que la política fiscal tiene efectos mucho más importantes viendo desde las lentes de un Hang model que de agentes representativos. Cuando se tienen en cuenta las restricciones al crédito de los hogares, cuando se tienen en cuenta las propensiones marginales más altas, la existencia de hogares hand to mouth más elevada de lo que se creía, se va llegando a resultados de que la política fiscal puede tener tiene efectos agregados en el output mayores. Y en particular explican la situación en la que tras repartir estos cheques, estas políticas de transferencias, hay un efecto primero en la inflación que sube y en el output que sube, y eso es esperado, pero luego hay un efecto inesperado que a lo largo del tiempo se prolonga de forma persistente, hay una persistencia en la inflación y en el output. Los mercados laborales se mantienen fuertes, el consumo se mantiene fuerte más tiempo del esperado y la inflación igual, y esto lo explican porque las propensiones marginales al consumo ya son intertemporales, hay una matriz que presentan de propensiones marginales al consumo y eso permite explicar la persistencia tanto de la inflación como de la fuerza en los mercados laborales. Y esto los modelos de agentes representativos tenían problemas para explicarlo porque sus familias en el modelo pues eran ricardianas y cuando se les daba un cheque pues tenían en cuenta que en el futuro les iban a aumentar los impuestos y el consumo lo aumentaban poco, todo lo ahorraban. Y en los modelos ISLM del antiguo keynesianismo sí que hay un multiplicador, pero ese multiplicador es más estático y solo tiene en cuenta pues, el aumento del consumo y la inflación en el primer momento, pero no tiene en cuenta esa persistencia y eso lo que va ocurriendo a lo largo de los años, como si lo tienen en cuenta estos modelos de agentes representativos nuevos keynesianos. Eso por el lado de la política fiscal, por lo tanto, que se enriquece y permite explicar nuevos fenómenos. Por el lado de la política monetaria ha habido desde ya tiempo una preocupación por la desigualdad, las consecuencias en la distribución que podía tener la política monetaria en un contexto de aumento de desigualdad en los países, en las economías avanzadas desde los años 70, que se explica por fuerzas mucho más seculares como cambios tecnológicos y la automatización o
o la globalización. Pero la política monetaria también tiene consecuencias en la distribución. Se sabía, pero parecía un efecto secundario que se podía dejar fuera de los modelos porque tampoco entraba en el mandato de los bancos centrales. Con los modelos Hank se decía que se opta por la opción que mejor saber cuáles son esas opciones, cuáles son esas consecuencias en la distribución, ¿vale? Porque, entre otras cosas, aparte de la preocupación por la propia distribución, esas consecuencias en la distribución tienen a su vez efectos en los mecanismos de transmisión, van ganando fuerza los mecanismos de transmisión indirectos, de equilibrio general, y tiene también, por lo tanto, consecuencias en la efectividad de la política monetaria. Así que mejor poner sobre la mesa y analizar bien en los modelos y entender desde los bancos centrales cuáles son esos efectos redistributivos, y más después de la experiencia de 2008 en los que se dan cuenta que sin esas variables de heterogeneidad, pues en las hipotecas, por ejemplo, pues era difícil de explicar la crisis financiera de 2008. Esto en cuanto al contexto de políticas económica y fiscal, pues que motivan la aparición de estos modelos de agentes heterogéneos. Y por último, si presentan este modelo como un modelo esencial, core, reducido a sus elementos principales, es importante que luego este modelo pueda ir creciendo y pueda ir tratando otros temas más complejos, ganando en complejidad. Y defienden que es así, que por un lado este modelo es cerrado, pero se puede convertir en un modelo abierto y estudiar cosas como las consecuencias de cambios en el tipo de cambio o los efectos de una política energética, una subida del precio de la energía. Que el modelo es de expectativas racionales, pero se puede ampliar y viendo qué pasa si nos alejamos del supuesto de las expectativas racionales. O se puede introducir en el modelo es desde un solo activo, un solo activo de las familias, pero se puede introducir modelos como el de Violante, Moll y Kaplan con activos líquidos y líquidos, y lo que pasa con los cambios en las carteras de inversión de las familias. Se puede ampliar por ahí, o se puede ampliar con mercados de trabajo más complejos, y cuando hay un aumento en la demanda de trabajo y aumenta el trabajo, ¿a quién va ese trabajo? En este modelo hemos visto que ellos dicen que el trabajo se reparte uniformemente de las familias, el SNIT va a ser igual a N mayúscula, pero en otros modelos se puede ver hacia qué familias es más probable que vaya el nuevo trabajo en un boom cuando hay más demanda de trabajo por parte de las empresas. Es decir, esto es importante, que no solo que sea un modelo esencial, sino que pueda ir creciendo y desarrollando y ampliándose para estudiar más cosas de la economía, porque es lo que pretenden, que sea al final el paradigma nuevo que se instituye al nuevo keynesiano tradicional, como el nuevo keynesiano había sustituido al paradigma de ISLM de los años 50, que había hasta de los años 50 a los años 80. Entonces presentan este nuevo modelo, no como un modelo más, sino como el modelo central de la macro